Bienvenidos a Fuera de Plano con Raúl Núñez, un podcast de historias con historia. «10 de junio de 1982. La brisa del Mediterráneo sopla fría sobre la Costa Brava. En la oscuridad cerrada de la madrugada, un Cadillac negro avanza en silencio por las carreteras sinuosas y bacheadas de Cataluña. Atrás dejan el sonido de las olas de Portugal. En los asientos delanteros, el chofer y una enfermera, de confianza, miran hacia el frente. Están tensos, sudando a pesar de ese frío. En el asiento trasero, envuelta en mantas, viaja una mujer, pero no está durmiendo, está muerta. Todos saben que están cometiendo un delito. Las leyes sanitarias españolas de la época prohibían terminantemente el traslado de un cadáver sin autorización médica y judicial. Si la Guardia Civil los detiene, el escándalo sería mundial. Pero a Salvador Dalí nunca le importaron las leyes de los hombres mortales. Él le había jurado a Gala, su emperadora, que sería enterrada en el castillo que él le regaló, el castillo de Púbol. Y Dalí, el genio excéntrico, siempre, absolutamente siempre, cumplía las promesas a su reina. Para evitar suspicacias, si los paraban, la colocaron sentada, simulando que iba dormida. Fue su última gran performance. Hoy desentrañamos una de las historias de amor más extrañas, destructivas y fascinantes del arte contemporáneo. No se puede entender a Salvador Dalí sin Gala. Pero ¿quién fue ella realmente antes de ser absorbida por la firma Gala Salvador Dalí? Viajamos desde las gélidas estepas rusas hasta una boda secreta en un monte de Girona. Ponte los auriculares, aíslate del mundo exterior, que empezamos. Para entender la muerte de Gala tenemos que viajar a su nacimiento, evidentemente, o mejor dicho, al nacimiento que ella misma intentó borrar, porque a Gala no le gustaba hablar de su pasado ni lo más mínimo. Lo reescribía o lo omitía o lo envolvía en un halo de misterio siberiano. No nació como Gala, nació como Elena Ivanova Diakonova, el 7 de septiembre de 1894 en Kazán, Rusia. Creció en Moscú, en el seno de una familia de intelectuales. Su padre, biológico, murió cuando ella era muy joven, pero su padrastro, un abogado culto, le inculcó el amor por la literatura de Dostoyevski, la poesía y el arte. Sin embargo, su juventud se vio truncada por una sombra que acechaba a la Europa de principios del siglo pasado: la tuberculosis. En 1912, con apenas 17 años y los pulmones amenazando su vida, su familia la enviará al prestigioso sanatorio de Clavadel, en Suiza. Imaginemos un momento este escenario: los Alpes nevados, el aislamiento, la sensación constante de que la muerte merodea por los pasillos. Allí, entre curas de reposo y toses ahogadas, conoce a un joven francés de familia acomodada que también sufre la misma enfermedad. Se llama Eugène Grindel, aunque el mundo de las letras pronto se rendiría ante su nombre artístico, Paul Elord. Elord queda hipnotizado. Gala no es la belleza clásica de la época. Tiene una cara afilada, una mirada oscura, penetrante, casi felina,
y una personalidad arrolladora. Ella no solo lee, devora los libros. Ella le dice a Lord que será un gran poeta. Es la primera vez que ejerce de lo que sería su verdadera vocación vital, ser el catalizador del talento ajeno. Ambos se casan en 1917. Al año siguiente nace su única hija, Cecil. Pero vamos a hacer una pausa aquí. Gala detestaba la maternidad. Sentía que la ataba, que arruinaba su cuerpo y su intelecto. Cecil fue criada en gran parte por la abuela paterna y durante casi toda su vida Gala ignoró con una frialdad glacial a su hija. Los locos años 20 llegan rugiendo. A través del Loire, Gala aterriza en el epicentro del huracán cultural de Europa, el movimiento surrealista en París. Allí conoce a André Breton, a Luis Buñuel, a Luis Aragón y conoce también al pintor alemán Max Ernst. Gala, Eduard y Ernst formarán un triángulo amoroso, público y consentido. Vivirán juntos durante un tiempo. Pero París, con sus cafés y sus egos, se le iba a quedar pequeño ante lo que estaba a punto de ocurrir en un rincón rocoso del Mediterráneo español. Verano del año 1929. Paul Elord, buscando salvar su ya más que deteriorado matrimonio con Gala, decide llevarla, junto a su hija y al pintor René Magritte, a unas vacaciones en Cadaqués, un pequeño y aislado pueblo de pescadores de Cataluña. El objetivo, visitar a un joven pintor del que todos hablan en París tras la proyección de la película Un perro andaluz. El pintor es Salvador Dalí. Dalí tenía entonces 25 años, Gala 10 más, 35. Él es un genio en bruto, pero en lo personal es un completo desastre. Un joven virgen, aterrorizado por la impotencia, por las enfermedades venéreas, por los saltamontes, no sabe cruzar una calle solo, sufre ataques de risa histérica irreprimibles. Sabiendo que vienen estos refinados parisinos a visitarlo, Dalí quiere impresionar. Y aquí es donde la historia se vuelve puramente surrealista. ¿Y cómo se prepara el joven Dalí para recibir a sus invitados? Bueno, pues se rasga una camisa de seda por la mitad. Se afeita las axilas en seco hasta hacerse sangre para parecer más interesante. Se pone un collar de perlas falsas, se coloca un geranio en la oreja y como toque final de perfume se unta el cuerpo con una mezcla hecha de su propia sangre, aceite de pescado y estiércol de cabra. En fin, está a punto de salir así a recibirlos cuando de repente la ve por la ventana. Gala está en la playa. Dalí escribiría más tarde en su libro La vida secreta de Salvador Dalí que al ver su espalda desnuda y la elegancia de su postura sintió un rayo fulminante. Reconoció físicamente a la mujer imaginaria con la que llevaba soñando desde niño, a la que él llamaba Galushka. Entra en pánico, corre a lavarse el estiércol, se pone ropa limpia y baja a su encuentro. Días después, durante un paseo por los acantilados afilados del Cap de Creus, Dalí sufre uno de los ataques de histeria. Llora, ríe como un maniático, se tira por el suelo. Cualquier mujer en su sano juicio habría salido corriendo. Gala no. Gala se agacha, le toma la mano con fuerza, lo mira con esos ojos oscuros e insondables y le dice: «Mi niño pequeño, nunca nos separaremos».
Bueno, pues así fue. Gala tomó una decisión radical. Abandonó a Loire, abandonó a su hija Cécile, abandonó la comodidad de París y se quedó a vivir en una barraca sin agua corriente en Portugal, con ese pintor perturbado. El coste, os podréis imaginar, fue altísimo. El padre de Dalí, un notario estricto de Figueras, montó en cólera. Que su hijo se juntara con una mujer rusa, mayor que él y casada, era un escándalo intolerable. Lo desheredó y lo expulsó de la familia. Dalí y Gala se quedaron en la más absoluta de las ruinas. Ahí es donde emergió lo que muchos dicen la Gala Manager. Si Dalí era el motor creativo, Gala era el chasis, el volante y las ruedas. Ella se encargaba de la realidad para que él pudiera vivir en su irrealidad. Iba a las galerías de París a exigir dinero por adelantado, llevaba una contabilidad férrea y cuando Dalí se distraía, ella lo encerraba literalmente en el estudio obligándole a pintar. Ella le curó sus fobias, lo canalizó. En agradecimiento y reconocimiento a esta simbiosis, en la década de los años 30, él empezó a firmar sus obras conjuntas. Gala, Salvador Dalí. Decía que era con la sangre de Gala con la que él pintaba sus mejores lienzos. En 1934, libres ya del matrimonio anterior, se casan por lo civil en París. Pero el gran mito de su amor aún necesitaba su gran acto final. Vamos a dar un pequeño salto temporal, nada, 2 décadas. Estamos en los años 50. Dalí y Gala han conquistado América, han vuelto a España tras la Segunda Guerra Mundial y son inmensamente ricos. Aparecen en portadas de revistas, Dalí diseña joyas, escaparates, logotipos como el de Chupa Chups, por ejemplo. Son los reyes del exceso, la extravagancia y el dinero. A Gala la apodan Ávida Dollars, un anagrama de Salvador Dalí inventado por Breton. Pero Dalí, que en su madurez ha abrazado una visión un tanto particular, entre mística y católica, no puede descansar en paz. Quiere casarse por la Iglesia. Durante años no pueden hacerlo porque para el Vaticano Gala sigue siendo la esposa de Paul Eluard. Cuando Eluard fallece repentinamente en 1952, se abre la puerta. Y aquí presenciamos la mayor contradicción de esta mediática pareja. Es que el 8 de agosto de 1958 los monarcas del exhibicionismo organizan una boda invisible. Eligen el santuario dels Àngels, una ermita aislada en lo alto de una montaña de Girona, rodeada de bosques impenetrables. Y se casan a puerta cerrada. El sacerdote que oficia la misa apenas ha sido avisado con unas horas de antelación. No hay periodistas, no hay flashes, no hay celebridades, nadie. Dalí lleva un traje oscuro convencional. Gala viste un traje sobrio, abrochado hasta el cuello y firmado por su amigo Cristóbal Balenciaga. Fue un pacto privado. Para la prensa eran unos excéntricos sedientos de fama. En ese altar eran dos almas atadas por un cordón umbilical y a su esposa que solo ellos comprendían. Pero como pasa siempre, el tiempo avanza implacable. Llegamos a 1969. Gala cumple 75 años. Está agotada, hastiada de la corte de aduladores, vividores y artistas mediocres que pululan alrededor de Dalí. Necesita oxígeno, necesita paz. Dalí, en un gesto que mezcla romanticismo muy puro con excentricidad absoluta, le compra un regalo faraónico, el castillo de Púbol, una fortaleza medieval del siglo XI que estaba en ruinas. Dalí invierte una fortuna en restaurarlo. Él mismo pinta frescos en los techos para que Gala mire sus obras al despertar y diseña esculturas de elefantes con largas y finas patas de insecto para los jardines. Pero Púbol no iba a ser una residencia matrimonial.
Era el refugio soberano de Gala, y Dalí instauró la regla más famosa de su relación. Él tendría prohibido pisar el castillo. Solo podía visitarla si ella le enviaba previamente una invitación formal y por escrito. Dalí estaba maravillado con esta idea. Para él era la consumación del mito del amor cortés, medieval. Convertía a su esposa en una figura mítica, en una reina inaccesible en su torre, multiplicando así el deseo y la devoción. Mientras tanto en Púbol, Gala creaba su habitación propia. Leía a sus amados autores rusos, jugaba interminables partidas de solitario y lo que más alimentó la leyenda negra, recibía a jóvenes amantes como el cantante de rock Jeff Felton. Dalí consentía esto. Él mismo decía que admiraba el insaciable apetito vital de su musa. Pero bajo esa superficie de hedonismo, la vejez aterrorizaba a Gala. Se sometía constantemente a costosos tratamientos de cirugía estética y se refugiaba cada vez más en su soledad amurallada. Entramos ya en la década de los años 80 del siglo pasado y la realidad es cruel. Las musas también envejecen y los semidioses también sangran. Gala ha superado los 85 años y el espejo se ha convertido en su peor enemigo. Para una mujer que había basado gran parte de su poder en su magnetismo y su control absoluto, la vejez es una humillación inaceptable. Como decíamos, se somete a dolorosos y continuos tratamientos estéticos. Intenta aferrarse a la juventud rodeándose de hombres mucho más jóvenes que ella. Pero el cuerpo tiene sus propios planes. Sufre una grave caída y se romperá el fémur. Ese es el principio de fin de Gala. La demencia senil empieza a fragmentar esa mente brillante, calculadora y fría. La vida en la casa de Portugal se vuelve asfixiante, oscura, profundamente trágica. El ambiente es tóxico. Los biógrafos, apoyados en los testimonios del servicio y de amigos cercanos, relatan una relación que roza casi el terror psicológico y físico. Gala, desorientada y aterrorizada por su propia decadencia, arremete una y otra vez contra Dalí. Hay discusiones desgarradoras. Le lanza objetos, lo araña. Dalí, por su parte, tampoco es el de antes. Ha desarrollado síntomas parecidos a los del Parkinson. Sus manos, aquellas manos prodigiosas que habían pintado maravillas milimétricas, ahora tiemblan incontrolablemente. Ya no puede pintar. El ancla que había mantenido a Dalí atado a la cordura se estaba hundiendo, y él, viendo desmoronarse a su diosa, cae en una profunda depresión. Ambos se automedican de forma caótica. Son dos ancianos multimillonarios atrapados en su propio mito, devorándose en una casa frente al mar. Hasta que llegamos a la tarde con la que arrancamos el capítulo, la del 10 de junio de 1982. Gala, a los 87 años, exhala su último aliento en Portugal. Volvemos al Cadillac de nuestra introducción. El terror se apodera de Dalí, pero hay una promesa que cumplir. El pintor llama a su chofer de confianza, Arturo Caminada, y a una enfermera. Todos envuelven el cuerpo frágil y sin vida de Gala. Le ponen unas gafas de sol enormes para ocultar su rostro inerte y la suben al asiento trasero de ese Cadillac.
Es un viaje de casi 80 kilómetros en plena madrugada desde Cadaqués hasta el castillo de Púbol. Un viaje ilegal. El pánico en ese coche es absoluto. Si la Guardia Civil los detiene en un control rutinario, el escándalo internacional sería dantesco. Conducen en silencio, rezando para no cruzarse con nadie. Logran llegar a Púbol. En secreto, el embalsamador prepara el cuerpo. Fiel a la coquetería que la caracterizó en vida, Dalí exige que la vistan con un hermoso e icónico vestido rojo de Christian Dior, su diseñador favorito. Gala es bajada a la penumbra de la cripta que Dalí había diseñado meticulosamente. Imagina el lugar, lúgubre pero teatral. En el centro de la cripta, dos lápidas gemelas y debajo de ellas dos tumbas conectadas internamente por un pequeño orificio. El plan maestro de Dalí, su último poema de amor surrealista, era que cuando a él le llegara la hora, depositaran su cuerpo en la tumba vacía, para que sus manos pudieran entrelazarse bajo la tierra para toda la eternidad. Gala baja la oscuridad, y con ella baja también la cordura del genio. Con la muerte de su esposa, el artista Salvador Dalí también muere. Lo que queda es un caparazón vacío, consumido por el dolor y la fobia a los gérmenes. Dalí se encierra en el castillo de Púbol. Se instala en una habitación que está exactamente encima de la cripta de Gala, separado de ella solo por unos metros de piedra y vigas. Cierra las persianas, deja de comer, se niega a beber agua, sufriendo una deshidratación severa que, según algunos médicos, era un intento consciente de suicidio por inanición. Su peso cae en picado hasta rozar los terroríficos 34 kilos. Ya no habla casi con nadie. Se comunica con el servicio doméstico a través de una campanilla. Es un fantasma habitando un castillo de recuerdos. Pero el destino aún le reservaba un último acto de terror. En la madrugada del 30 de agosto de 1984 ocurre la tragedia. Un cortocircuito en el botón del timbre que Dalí usaba para llamar a las enfermeras provoca un incendio en su cama. Dalí, frágil como pajarillo, es incapaz de huir. El humo inunda la habitación. Es rescatado en el último momento, pero sufre graves quemaduras en una de sus piernas y respira gases tóxicos que debilitarán aún más su ya castigado corazón. Su entorno y las autoridades, alarmados, deciden que el aislado castillo de Púbol ya no es seguro para él. Lo sacan de allí y nunca más volvería. Lo trasladan a Figueras, a la llamada Torre Galatea, un edificio anexo a su teatro-museo coronado por esos famosos huevos gigantes en el tejado y que él había bautizado, cómo no, en honor a su esposa. Allí pasará sus últimos 5 años, una agonía lenta y mediática, postrado en una cama, alimentado casi exclusivamente a través de una sonda gástrica nasal. Exigía estar en penumbra total, no solo para proteger sus ojos sensibles, sino para que nadie viera la ruina física en la que se había convertido el gran divino Dalí. Su única exigencia constante era el hilo musical. Obligaba a que sonara ininterrumpidamente, día y noche, el Tristán e Isolda de Richard Wagner, la ópera definitiva sobre un amor fatal e indestructible que solo encuentra la paz en la muerte. Hasta que, finalmente, el 23 de enero de 1989, mientras escuchaba su ópera favorita, el corazón de Salvador Dalí se detuvo por última vez
a los 84 años. Pero la historia de Gala y Dalí encierra una última traición póstuma, por decirlo así. Todo estaba preparado en Pobol, la tumba gemela estaba esperando, el orificio para que entrelazaran sus manos seguía allí, pero en un giro de guión que aún hoy levantan pollas en Cataluña, el alcalde de Figueras de la época aseguró que Dalí, en sus últimos días de vida, le había susurrado que deseaba ser enterrado en su teatro museo, en su ciudad natal. El círculo íntimo del pintor no podía creerlo. No había ningún documento escrito que anulara el plan de Pujol. Era la palabra de un político contra la leyenda de amor más grande del arte moderno. El Estado español y las autoridades locales intervinieron argumentando que el genio pertenecía al pueblo. Y así fue. Salvador Dalí fue embalsamado, vestido con una túnica blanca con la corona del Marqués de Dalí bordada y enterrado bajo la cúpula geodésica de su museo en Figueras. Hoy, su tumba de piedra no está junto al amor de su vida, sino que es pisada inadvertidamente cada día por miles de turistas curiosos que visitan el museo. La promesa fue rota. Las dos tumbas conectadas en Pujol, diseñadas para desafiar a la misma muerte, nunca llegaron a unirse. ¿Y Gala? Gala se quedó sola en la oscuridad de su castillo. Hoy, cuando caminamos por un museo y nos detenemos frente a un lienzo de Dalí, cuando observamos esos relojes blandos que se derriten, esas llanuras infinitas, esa luz dorada de l'Empordà, estamos sin duda viendo la mente prodigiosa de un genio. Pero ese genio no habría existido, al menos no tal y como lo conocemos, sin la mujer que le armó el esqueleto. Gala Diakonova fue odiada, fue tachada de bruja, de avara mercantilista, de destructora de amistades. Fue una pésima madre para Cecil y una figura antipática para la prensa. Pero juzgar a Gala bajo la moralidad convencional es no entender el papel que jugó en la historia del arte. Ella no solo inspiró, construyó, tomó a un joven aterrorizado al borde de la locura y lo esculpió hasta convertirlo en el artista más universal del siglo XX. Fue una mujer adelantada a su tiempo que reclamó su derecho al placer material y sexual sin pedir permiso ni perdón a la sociedad de su época. Al final, Gala y Dalí fueron dos monstruos creativos que se devoraron y se salvaron mutuamente. No fueron un pintor y su musa, fueron, como rezaba aquella firma de los años 30, un único ente indivisible, Gala Salvador Dalí. Si esta historia te ha sobrecogido tanto como a mí, te recomiendo encarecidamente que busques imágenes de aquel enigmático castillo de Pujol o las fotos de su juventud en Portugal. Verás en los ojos de ella una fuerza que lo explica absolutamente todo. Si te ha gustado este episodio de Fuera de Plano, no olvides suscribirte y compartirlo, porque la historia no es solo el pasado, es el mapa que usamos para no perdernos en el futuro.
Has escuchado Fuera de Plano, un podcast de historias con historia con Raúl Núñez. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra web www.fueradeplanopodcast.es. Síguenos para no perderte nada en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok o Threads. Hasta la próxima historia.